Si a ti te gustan las ciencias naturales y no sabes qué carrera elegir, este video lo hice para ti. O si ya eres químico, si ya eres físico, si ya eres biólogo, si ya eres agrónomo y no sabes qué posgrado seguir, pues también este video te va a servir. Bien, miren, les voy a hablar de algo que se llama geografía de suelos y el motivo por el cual México los necesita y no los tiene. De hecho, este video tenía la duda de qué nombre ponerle. Y bueno, he decidido ponerle los dos para reiterar que México necesita, si va a pasar a primer mundo, necesita conocer su territorio. Bien, miren, voy a hablar de estas 4 cosas, qué se ha hecho y qué falta por hacer en las ciencias del suelo, porque es importante, y las 3 formas de cómo se aprenden las ciencias del suelo. Bien, se pensaba que en los 90s que ya todos los mapas de suelo estaban hechos y que ya no era necesario seguir estudiando las ciencias del suelo. De hecho, esta imagen que está ahí es famosa por eso, porque se empezaron a cerrar laboratorios y posgrados y carreras, y entonces, pues ahora que los necesitamos, ahora no los tenemos, no tenemos profesionales formados en las ciencias del suelo. Bien, les voy a primero a platicar unos problemitas. Miren, en los últimos años se han generado muchos mapas de suelos de México, a escala 1 millón, a escala 1 2 millones, y bueno, ¿cuál es el problema con esto? Que tanto mapa parece que ya no hay nada más que hacer. Parece que si ya están los mapas hechos, pues sí, se acabó la ciencia, podrían pensar algunos. Y pues no, no es así. Miren, un mapa 1 millón, bueno, primero, nuestro país tiene la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, la Sierra del Sur, la Sierra de Chiapas, y tiene otra serranía por acá en Baja California, y tiene una planicie kárstica, pues rara, difícil de estudiar. El único lugar donde tiene suelos así en superficie grande y de vocación agrícola, pues es aquí en Tabasco y la parte sur de Veracruz. Aquí se puede cultivar a todo dar. En todo lo demás tenemos suelos que no son tan buenos, donde incluso ni los conocemos, pues. Y aunque el mapa ya está hecho de los suelos de México, en realidad no conocemos todos estos suelos que hay en las sierras. Entonces les decía que cuando menos conozco 6, el del INEGI 1 y 2, el de Conavio, de CONAFOR, Semarnat también hizo uno, la UNAM ahora hizo muchos también, y aparte diferentes investigadores hacen mapas de suelos de México. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el bueno? Y una forma sencilla de evaluarlos es compararlos con el relieve. Si esos suelos se parecen al relieve, si podemos leer en los mapas de suelo el relieve, entonces podemos decir que sí, sí nos gustan. Bien, pero estos mapas no sirven para atender los problemas locales. Es una referencia muy, muy general, que no sirve para saber si donde voy a hacer una gasolinería es un suelo bueno, si voy a construir mi casa, pues tampoco me sirve para eso, y hay que trabajar. Bien, pero además decía escala 1 millón, 1 a 1 millón. Miren, eso quiere decir que el mapa de México está acá. 1 a 1 millón quiere decir que 1 centímetro del mapa equivale a 10 kilómetros. Es una distancia enorme para un mapa. Por eso digo que no sirven para muy poquitas cosas. Luego, INEGI sí ha hecho los mapas unos 250,000, pero pues también cada centímetro del mapa equivale a 2,5 kilómetros. Siguen siendo referencias muy generales.
Solo para algunas zonas tiene estos mapas unos 50,000, donde 1 centímetro del mapa representa medio kilómetro. Bueno, no es lo ideal, pero es lo mejor que se tiene en el país. ¿Qué necesita el país? El país necesita estos de aquí abajo, estos mapas, uno 25,000, uno 100,000, y ya en los terrenos agrícolas, propiedades particulares, pues uno 5,000 y uno 2,000, como lo hacen los campesinos mayas yucatecos. Es aquí donde está donde el uso del territorio los necesita, jóvenes. Miren, bueno, tenemos historia de mucho gasto innecesario y de mucho retraso en la creación de infraestructuras. La historia de la autopista del Sol es una de ellas. Suelos inestables, múltiples interrupciones en su uso, porque pues esto aquí no tiene la suficiente fuerza para que los pilotes queden bien fijos. Entonces han colapsado algunos de ellos y luego haciendo las cosas a prisa, pues peor aún. Entonces, bueno, pero si no hay conocimiento de suelos, se aventaron a hacerla sin saber en qué se estaban metiendo. Otro fracaso terrible es la selección el ex lago de Texcoco para construir un aeropuerto. Estos son suelos corrosivos, corrosivos. Eso quiere decir que todo esto que se está poniendo acá, incluido el cemento, la varilla, el hierro, todo eso se va a destruir, porque aquí hay sosa. La sosa corroe todo esto, lo va a disolver tarde que temprano. Entonces, plantear hacer un aeropuerto aquí, pues es tirar una fortuna. Miren nada más lo que se tiró. Miles de millones de dólares. Esta es una fortuna. Pero claro, primero se hace esto y después se hace el mapa. Pues ya para qué, ni siquiera se lo ahorraron. Bueno, otra desgracia de los suelos inestables, pues es aquí, Acapulco. Acapulco, muchas muertes, mucho daño, mucho destrozo en la ciudad, porque el mapa de riesgos, pues no tenía el mapa de suelos. Y el mapa de suelos nos dice, esto se derrumba, aquí llegan los sedimentos, aquí llega el agua y con todas las piedritas y la grava, y aquí se inunda, acá se derrumba, en fin. Entonces, los suelos nos dicen cómo funcionan y qué sucede en esos ambientes. Pero se ahorraron el mapa de suelos porque, pues sí, son caros. Son caros. Tenemos que ir al terreno, tenemos que hacer hoyos, tenemos que describir los horizontes. Y bueno, nada más por dar un precio, se dice que las aseguradoras pagarán más de 1,341 millones de dólares. Otra vez, una fortuna. Pero además las vidas, pero además es el daño y el sufrimiento personal. Y bueno, por supuesto, que el 80% vive en la pobreza, en fin, un desarrollo desigual. Pero esto también se lleva a la agricultura. Miren ahí, como el aguacate deja mucho dinero, hace como 10 años el centro donde yo trabajo hizo un inventario de superficie del estado de Michoacán con aguacate y yo los pude acompañar en algunos recorridos de campo y encontramos cosas como esta. En aquel tiempo había 20,000, ahorita estoy estimando que ha de haber como 30,000 hectáreas deforestadas, que se quita el bosque y se ponen estas ollas de agua, se siembra el aguacate y aquí nunca creció el aguacate. Bueno, ahí está, no se muere el árbol, pero ahí está dando lástima. Es lo único que va a dar, no va a dar aguacates. Y eso es porque el aguacate solo crece bien en suelos del grupo andosol. En estos suelos, regosoles, leptosoles, pues no sirve ahí. Nada más que pues los agrónomos que hicieron esto no estudiaron ciencias del suelo. Y bueno,
Si sabemos ciencias del suelo, pues también vamos a poder saber dónde se inundan. Los suelos nos dicen si se inundan cada año y más o menos cuánto tiempo. Y también las ciudades, toda su zona periurbana puede ocasionar grandes problemas ambientales y de salud. Esta es la Ciudad de México en una tarde de tolvaneras de Texcoco hacia la ciudad. Entonces esto está así. Si no se usa bien el suelo de Texcoco, si no se pone un pasto o algo, una cubierta vegetal, pues esto es lo que ocasiona daños en la salud. Por otro lado, tenemos suelos fértiles como aquí el Valle de Toluca, pues, unos suelos de muy buena calidad, pero que se están sellando con la construcción de casas. Al rato que todo el valle está lleno de casas, pues, ¿de dónde se va a traer la comida? Bien, por eso es que los necesita México, los necesita su país. Bien, miren, en los últimos años, 2014, 2015, la Organización de las Naciones Unidas, mediante la FAO, decreta la década de los suelos. Primero el año de los suelos, el día del suelo, el 5 de diciembre, el año del suelo, el 2015, y la década de los suelos. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que los suelos tienen que ver con los servicios ecosistémicos o funciones ambientales. La regulación de los flujos de agua, la regulación del clima, bueno, son fuente de la infraestructura humana, carreteras, casas, líneas de tren, líneas de electricidad. El suelo provee materiales, el suelo provee fibra y combustibles, la leña y la comida. Y también se almacena el carbono en el suelo y ayudamos a la mitigación del cambio climático. Ahí se reciclan los nutrimentos, todos los sólidos, toda la basura, todo lo orgánico, se descompone en el suelo. Y si tenemos suelos sanos, vamos a tener cuerpos de agua de buena calidad. Entonces, también necesitamos cuidar el suelo por esa razón. Y también aquí en el suelo están los microorganismos que son fuente de las medicinas para los patógenos que nos hacen daño. Y bueno, también el suelo tiene la historia cultural y geológica. Entonces hay muchas razones para cuidar a los suelos. Bien, estos son los objetivos de desarrollo sustentable. Aquí son 17, yo les pongo aquí que directamente ligado con amarillo y con este otro color el suelo influye. Fin de la pobreza, pues hemos visto que en los países, en los estados donde tenemos mejores suelos agrícolas, la gente vive mejor y no así en los suelos, en las zonas degradadas. Hambre cero por los alimentos, salud y bienestar, por supuesto, el agua, el aire que respiramos. Queremos atmósferas sanas, aire limpio, necesitamos suelos sanos también. Agua limpia y saneamiento, por supuesto. Aquí el suelo es el primer filtro que nos limpia el agua. Luego, acción por el clima. Claro, en el suelo se fija el carbono. Si no tenemos un suelo sanos, no podemos tener una vida submarina buena. Porque se ve, por ejemplo, en la desembocadura del Mississippi, que atraviesa Estados Unidos, toda la parte agrícola, se lleva el agua, fertilizantes y plaguicidas que llegan al Golfo de México y ahí tenemos una zona de vida cero, precisamente por todos los agroquímicos que llegan al mar. Bueno, la vida de los ecosistemas terrestres, dicen que hay más microorganismos en una cuchara de suelo que hombres en el planeta. Y bueno, si el suelo también, la tenencia de la tierra es un aliciente para la paz y la justicia. Pensemos en los países que se están peleando por tierra o los ejidos que se pelean por tierra, o los estados incluso. Hay que cuidar el suelo, los famosos servicios ecosistémicos. Bien, ¿cómo se aprende
sobre las ciencias del suelo. Bien, la primera forma de aprendizaje es con base en el conocimiento. O sea, es lo que aprendemos en la universidad. Aprendemos a ver el perfil del suelo y empezamos a preguntarnos cómo se formó este suelo, cómo funciona, cómo lo nombraré y cuál será su superficie. Estas son las preguntas que se hace un geógrafo de suelos. Y entonces tiene sus herramientas, que acá factores formadores, pues son el ambiente, el relieve, el clima, la vegetación, la roca, en función del tiempo y del manejo. Y luego tiene secuencias, conforme va a cambiar, si cambia el clima, bueno, pues debo tener diferentes suelos, entonces hago transectos. Transectos son muestreos que atraviesan estos diferentes climas o diferentes tipos de rocas. Y sé que al suelo hay cosas que le llegan, que se suman, que se le ponen, hay cosas que pierde por abajo o por arriba, con el agua o con la evaporación o con la erosión, hay cosas que cambian de lugar, o sea, cosas que están acá, que se vienen para acá, o cosas que están acá, que se van para arriba, y esos son los procesos. Y bueno, eso se descubre haciendo un estudio cuidadoso de la morfología de lo que vemos aquí. Entonces, este es uno de los aprendizajes que tendrán si llegan al Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental o al Colegio de Posgraduados del Campus Tabasco. Eso es lo que se enseña. Bien, entonces, pero estudiar ciencias del suelo no es fácil. Se requieren bases químicas, físicas, biológicas y últimamente ecológicas. Ahora con el estudio de las poblaciones microbianas, pues también la ecología llega como ciencia base a las ciencias del suelo. Y bueno, el edafólogo tiene que aprender esto. Estas son sus materias específicas. Morfología, los horizontes, las capas y la génesis, cómo se formó, la clasificación, cómo lo nombro, y la geografía, hasta dónde se distribuye. Pero debe de saber un edafólogo, debe de saber de ecología, de climatología, de geomorfología, de geología, de matemáticas, de computación, de ciencia de datos, de antropología y de arqueología. ¿Por qué todo esto? Pues porque tiene que ver con todo eso. Y luego vienen las ciencias aplicadas, como la agronomía, la hidrología, la ingeniería civil, las ciencias ambientales, la salud humana, las ciencias de la tierra y las geociencias. Entonces está complicado ser un edafólogo integral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, y además en la ciudad, en México, en nuestro país, no tenemos una licenciatura en edafología como tal. Hay agrónomos que luego se especializan en suelos, pero no es edafología como ciencia pura. ¿Qué pasa en nuestro país? Que las ciencias del suelo las estudian los agrónomos y los geólogos y los biólogos. Poquitos químicos, muy, muy poquitos. Y esta es una pena porque en Europa los edafólogos son químicos, pero aquí en nuestro país no es así. Y físicos, casi no hay físicos. Yo no conozco a alguien que haya estudiado física en México y que trabaje física de suelos. Generalmente son biólogos o son agrónomos o geólogos. Pero sería bueno que hubiera físicos de esa carrera, luego hacer física de suelos. Bien, entonces, si esto es, ya los antropólogos empiezan a tener laboratorios de suelos en sus institutos, y la ciencia forense también se acerca ya a las ciencias del suelo. Bien, entonces, cuando uno estudia geografía de suelos, tiene uno sus escalas de acercamiento a este maravilloso mundo de las ciencias del suelo. Podemos empezar desde lo más pequeño, el ion, el elemento, la molécula, la partícula, el agregado o el terrón, el horizonte o las capas y
el perfil completo. Este es un perfil compuesto por horizontes. En esos horizontes hay terrones agregados. En esos terrones agregados hay partículas de arena, de limo y de arcilla, pero también hay compuestas de minerales o de moléculas, y estas moléculas compuestas de elementos. El mundo pequeñito. Y por supuesto hay microorganismos también. Y micro, meso, macro y mega organismos. Aquí me estaba faltando la ciencia de la biología de suelos. También existen. Bien, pero para llevarlo al espacio, pues tenemos la geopedología. El estudio desde las formas del terreno hasta la gran geoestructura. Formas del terreno como una dolina, un hoyito de esas dolinas, o la parte de una loma, o la parte de una montaña, alguna ladera de una montaña. Esas serían las formas del terreno, y así nos vamos hasta llegar a las grandes espacios de territorio, que serían las geoestructuras. Esto, si vienen al SIGA, lo van a aprender muy bien. Bien, entonces les decía, esta es las categorías taxonómicas de la geopedología. Y aquí digo que los proyectos productivos locales están aquí en A, aquí desde litología, facie, hasta forma del terreno. Y proyectos productivos y de infraestructura espacialmente lineales sí ya requieren mayor superficie. Pensando en el Tren Maya, en las líneas del tendido eléctrico, las carreteras, esas necesitan también estudios detallados de suelo. Bien. Esta otra forma de aprender ciencias del suelo es con base en la experiencia propia o heredada. Este conocimiento, o más bien esta sabiduría, la tienen los campesinos o los indígenas o la gente local. Pueden no ser indígenas, pueden ser campesinos muy experimentados, pero pueden sí serlo, ¿no? Como lo hay en nuestro país. Ahora, esto es una gran ventaja para nuestro país. Miren, tenemos 69 lenguas vivas, en las cuales debe de haber conocimiento. Porque sí, los campesinos dicen, bueno, no somos expertos en fertilizantes ni en plaguicidas, pero en suelos los agrónomos no nos ganan. Y pues claro, porque tienen la experiencia propia y heredada de sus ancestros. Entonces ellos han caminado mucho esos campos, los han observado, los han visto, los han labrado, saben qué pasa una lluvia, cuánto entra en el perfil, cuántos días dura el agua en el suelo, cómo responden las plantas a los diferentes tipos de suelo. Entonces, a esto se le llama etnopedología. Aquí tienen un ejemplo de la clasificación maya de suelos. Es una de las más elaboradas para nuestro país, pero si buscan los trabajos del doctor Carlos Ortiz, pues él ha publicado mucho de esto, y seguro se van a emocionar con la lectura de los artículos. Bien, entonces aquí hay que aprender a tener miradas horizontales con los campesinos. Aquí todos aprendemos, y hay que ir con ese ánimo de aprender. Eso también lo aprenderían en el SIGA. Bien. La tercera forma de aprendizaje de las ciencias del suelo es con base en datos. Esto también es intuitivo, igual que, bueno, la etnopedología es con base en observaciones, y la pedometría, así se le llama, o edafometría, es con base en datos. Bien, hoy hay muchos sensores, tanto remotos, satélites, como cercanos. Y con estos generamos miles, millones de datos.
Entonces necesitamos software y que ya lo hemos creado y necesitamos buenas computadoras también, que también están a nuestro acceso. Entonces, si tenemos estas tres herramientas y le pensamos mucho, podemos hacer unos mapas matemáticos muy bonitos. Bien, y tenemos las cosas intermedias donde se usan aprendizaje geopedológico, pero también etnopedológico, o geopedológico, pero también edafometra. Este es un ejemplo, es un modelo, necesitamos software, necesitamos computadoras, necesitamos muchos datos y luego metiéndole la ciencia del suelo podemos imaginar, podemos tener información edáfica de lugares no muestreados. Pero miren, se necesita saber de suelo, de clima, de organismos, de relieve, de tipo de rocas, del tiempo geológico y de geografía, por supuesto. Entonces, esto no está fácil. Y bueno, aplicarlo puede resultar fácil, pero el chiste no es aplicarlo, el chiste es generar los propios modelos para nuestro país. Y eso se hace en equipos. Bien. Bueno, ahora les voy a mostrar unos ejemplos. Miren, este es un mapa geopedológico. Este lo hicimos, lo publicamos en el 2015 para el estado de Yucatán. Es el nuevo mapa de suelos, está bien hecho, está publicado en una revista. Esto fue arbitrado y todos los datos están disponibles para los gobiernos que lo soliciten. Este es un mapa etnopedológico, uno de los pocos mapas en el mundo a esta escala, con la clasificación maya de suelos. Generalmente los tenemos, son mapas de parcelas, pero este es mapa de todo un estado y podría ser de toda la península. Bien, este es un mapa geopedológico, pero con aplicaciones agronómicas. El uso potencial agrícola de los suelos de Campeche. Esto lo hizo acá el Colegio de Postgraduados, el doctor Palma, y a mí me invitó ahí a ayudarles. Con mucho gusto fui ahí a chalanear y participar en este maravilloso equipo de científicos. Bien, luego tenemos ejemplos, estos mapas hechos para ecólogos de plantas. El matorral jerófito de la costa yucateca, un suelo salino, un suelo arenoso, un arenosol, un suelo en chac, y cómo esta planta prefiere estar aquí y no prefiere estar acá. Entonces, un mapa para ecólogos, para cuando llegue un huracán y quieran restaurar la duna costera, bueno, pues así es como deben de restaurar ese ecosistema. O este otro, un mapa hecho para agrónomos, para agrónomos y para agricultores. El mapa de la fertilidad del suelo. Probablemente el primer mapa de fertilidad del suelo considerando la profundidad completa del perfil. Nada de que el acaparable y esos conceptos obsoletos. El perfil completo. Y bueno, pues aquí diseñamos un software, en fin. Podrán tener este tipo de mapas que se usen. Y bueno, también de contaminación, tuvimos un proyecto grande en todas estas ciudades, medimos los metales pesados dentro y fuera de las casas. Este es el estudio en Morelia, pero tenemos todos estos otros estudios. Generamos una app para la captura de los datos, porque esto lo hicieron los ciudadanos y bueno, podrán hacer este tipo de cosas. Claro que es trabajo geográfico, pero también trabajo químico, pero también trabajo de ingenieros en computación. Otra vez, trabajo en equipo. Bien, este otro mapa que lo hice con la doctora Aguilar es
bueno, la gente del gobierno del estado de Yucatán diciendo dónde no se recomienda hacer agricultura aquí porque están a escasos de 2 a 10, de 1 a 10 metros de profundidad tienen el agua subterránea, entonces es muy peligroso poner granjas en toda esta zona. Acá pues ya tenemos más suelo que protege el agua subterránea, entonces aquí ya se puede. Y acá se puede muy bien. Sí, sé que les queda lejos, todo lo quieren aquí cerquita, o del puerto o del aeropuerto, pero pues aquí vive la gente. Si les ensuciamos sus reservas, esta y esta, con agua de los cerdos, pues al rato no va a haber agua para este millón de personas que vive aquí, ¿no? Entonces, un mapa de suelos con usos ambientales. Y bueno, también tenemos que trabajar en la divulgación y generamos estas apps donde ya metemos los mapas y los agrónomos y los estudiantes y los campesinos tienen acceso a esta información. Estas últimas dos, Campeche y Michoacán, nos gustan mucho porque tienen tres tipos de usuarios: para usuario profesional, para usuario campesino y para usuario estudiante. Y entonces les hablamos en tres formas, de tres maneras diferentes, y pues nos quedaron muy chulas. Las pueden explorar y bajar del Museo Virtual de Geografía de Suelos de México. Bien, pues gracias por su atención. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales, el canal de YouTube Suelos, Ambiente y Algo Más, el grupo de edafólogos ya con más de 11,000, casi llegamos a los 12,000 seguidores, el Museo Virtual de Geografía de Suelos de México, ahí los esperamos. Tenemos más de 250 videos y más de 100 notas de blog. Y todo esto, ¿por qué? Porque el país necesita geógrafos de suelo. Pónganse a estudiar, los esperamos en la UNAM, los esperamos en el Colegio de Postgraduados también. Hasta la vista.